iglesia nos decían, nos daban como unas enseñanzas de que el 31 de octubre, Día de las Brujitas, como que días antes y días después de ese 31 pasaban cosas, que sacrificios, se robaban niños y los sacrificaban para pues, hacer altares. Estaba orando y que le pase eso a él, él decía que es porque sí hay algo. Y cuando me volteé, sentí como el colchón como que bajaba, como si alguien se sentara. Algunos dicen que es la muerte, que es una representación de la muerte, y otras personas dicen que es el diablo. Grita y se escucha lejos su grito, es porque está cerca, y que si escuchas cerca su grito es porque está lejos. Sus vecinos le habían dicho que tenía una bruja en el techo. O sea, que sus vecinos le llamaron y le dijeron, hay una bruja en tu techo, hay alguien en tu techo, ten cuidado. Que no sé si sea que hay algún tipo que nos echaron alguna maldición en algún punto a alguien de la familia o algo así. Pero lo que nunca se me olvida fue ver como una sombra blanca pasar atrás de mí. Hola tenebrosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de 333 Podcast. Yo soy Valeria y les presento a Zach. Hola. Zach es una persona, es un amigo que acabo de conocer hace poquito tiempo y que estoy muy emocionada por conocer mucho más porque a mí se me ha hecho muy interesante. Y cuéntanos un poquito más sobre ti, Zach, para que te vayamos conociendo. A ver, bueno, yo soy Zach, me conozco hace poco con Valeria y bueno, algo más acerca de mí es que de pequeño pues yo profesaba la religión cristiana. Bueno, acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy, creo que vale pues tener en énfasis esto, porque siento que a raíz de haber estado como en esa religión fue que me empezaron a pasar como cierto tipo de cosas paranormales que la verdad se me sacaban de onda en ese momento. Oye, Zach, tú ya te fuiste de que, a ver, yo vine a esto y voy a hablar de esto, pero me parece muy bien. Y antes de comenzar bueno, antes de comenzar, siempre se me olvida, es que suscríbete a este canal. Hay nuevos videos en miembros exclusivos si quieres conocerlos más. O sea, te voy a dar un poquito del contexto. Está perfecto. Iniciaste a donde tenías que iniciar. Este podcast está hecho para las personas que de pequeños tuvimos justamente como que esta cercanía a lo paranormal, a lo sobrenatural, por enseñanzas también de nuestra familia, porque pues entre que las leyendas, entre la religión que profesan y entre experiencias que se te van presentando a ti, desde pequeño como que decimos, órale, o sea, la vida es mágica, casi, ¿no? Porque pues cuando ves, no sé si alguna vez, a ver, pero cuéntanos un poquito más sobre ti, pero así general, o sea, general. A ver, pregúntame. ¿Cómo que te gusta hacer? ¿De dónde Bueno, eres? yo soy de Colombia, ya hace como 1 año y medio que resido aquí en Ciudad de México. Tengo 24 años, recién cumpliditos. Uh-huh. Pues me dedico actualmente a la cocina, tengo una pizzería y pues nada, Uh-huh. ¿Qué más puedo decir? A ver, ahora sí, creciste en un ambiente religioso. Sí, desde pequeño pues fui cristiano. Mis papás siempre, bueno, mi mamá siempre también fue cristiana, mi papá pues conoció a Dios ya en el transcurso de su vida y se cambió a la religión cristiana, él era católico. Pero pues desde que tengo memoria siempre los domingos iglesia, plan de amigos era con los niños de la iglesia y todo eso. Entonces sí, desde muy chiquito he venido pues estando en la iglesia, pues escuchando todo tipo de pues comentarios en mi familia tipo, esto está mal, no vayas por este camino porque es del enemigo, es del diablo y eso. O sea, sí llegaste a escuchar como esta terminología del diablo, de demonios. Sí,
me cohibían un poco a llegar a meterme a investigar acerca de cosas paranormales o cosas así, porque decían que era como que abrir una puerta Ok. a que pasaran cosas, a que, pues sí, como que creer en mucho en ese tipo de cosas hacía como que me resultaran pasando al final. Y pues yo creo que mi curiosidad en saber, ay, esto es verdad, los demonios, el diablo, todo eso, creo que también pues hizo que quizás yo, digamos así, abriera una puerta o algo así. Y sí hubo un tiempo en donde pues me pasaban cosas que yo decía, ay, está feo, que hasta mi papá tenía que ungir la habitación o llegar a ungirme a mí, pues para ver si ayudaban algo, pues en ese sentido. ¿Y cuántos años tenías? Tenía como 12 13 años más o menos. Ok, o sea, no estabas chiquitito, chiquitito, No, ya eras un sí, niño consciente. sí, ya No, sí, estaba ya. consciente. ¿Y qué te pasó? A ver, la primera bueno, la que más recuerdo y que llegó y estuvo feo. Siempre en la iglesia nos decían, nos daban como unas enseñanzas de que el 31 de octubre, Día de Ujú, las Brujitas, ujú. como que días antes y días después de ese 31 pasaban cosas, que sacrificios, se robaban niños y los sacrificaban para pues, hacer altares, no sé, así. Y pues una vez en un 31 de octubre pasó algo, pues no nos dejaban salir ese día, ese día así Ujú. en la casa encerrados. Ok. Y pasó que eran como las 11 11 y media y yo bueno, vivía en una casa de 2 pisos y mi habitación tenía una ventana. Y pues de la nada empiezo, yo siento un olor como a viejito, como a feo, era un olor feo, feo. Y yo, pero ese olor ¿de dónde es? Y como que me asomo a la ventana y sentía el olor, el olor como ahí, pero era un olor que es como que se movía. Como si fuera pasando Ajá. algo. Ajá. Entonces como que yo me asomaba, lo olía y de la nada se iba el olor y yo, ¿y dónde está? Y seguía como que oliendo, me movía por la habitación y seguía oliendo, aparecía otra vez el olor y lo olía y yo, ay, verga, qué miedo esto. Y sí me fui pues, a avisarle a mis papás, ay, mire, es que Huele huele raro. raro y no sé qué es y es como que aparece y se desaparece, aparece y se desaparece. Y pues ellos subieron a ver. Y mamá y mi papá estuvieron ahí en toda la habitación oliendo y oliendo. Y de la nada mi papá sí lo sintió. Y me le dijo a mi mamá que le pasara el aceite de ungir. Y empezó mi papá a ungir la habitación y a orar. Y ahí fue lo que me dio como miedito de que mientras oraba y ungía la habitación, se le colocó la piel así como chinita, piel de gallina. Y se le pararon todos los pelitos y fue como que, ay. Mi papá le decía a mi mamá, mira, como que estaba orando y que le pase eso a él, él decía que es porque sí hay algo, como Ujú. que sí hay algo que estaba por ahí rondando, algo así. Entonces a mí se me hizo muy, muy curioso, muy extraño, porque me acordé pues las veces que en la iglesia nos decían, ay, es que en estas fechas pues sí pasan, pues se levantan los demonios, las brujas, todo eso a buscar pues cómo hacer sacrificios o tipos de rituales y así. Y sí fue como que, ay, qué Ay, no miedo eso. inventes. Sí, sí, sí fue como... Ese día sí no dormí en mi habitación. Sí como que solía dormir de pequeño mucho con mis papás por lo mismo, porque no me sentía a gusto durmiendo solo, porque algo pasaba. Algo pasaba que me espantaba y era como, ay, no, no quiero estar solo. Sí, 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 Sí. claro. Qué miedo. ¿Y tu papá nunca te explicó? No, no, como que no indagaron más. No, pues la verdad, pues él lo que me decía era, es que es 31 de octubre, entonces Ah, ok, ok. ahorita pues está alborotado el demonio, no sé. Entonces sí, Mm, como que hacía énfasis en eso de que ora mucho, ahorita son días que están pesados y pues eso ujú. hacía como que intentar orar para que no Sí, me sí, pasaran para ese tipo de cosas. tranquilizarte. ¿Ustedes festejan el Día de Muertos? Yo sé que no, bueno, pero tipo como Halloween. No, bueno, en la religión cristiana no, no, pues no nos dejan, Sí, no no, dejan no. disfrazarse o algo así por el estilo, porque es como participar en ese día de brujas. Y Ujú. pues
sí, lo catalogan como algo malo. Y Día de Muertos no hay. Ah, sí, Sí, se supone que, que eso no ya hay. es mexicano. Pero, o sea, me refiero como que en la colonia, en tu país, Ujú. salían como a pedir Ah, dulces, sí, sí, ¿no? sí, los demás niños, pues sí, los que no son pues de religión cristiana, pues religión católica, supongo que pues sí lo hacían, pero pues en la religión cristiana como tal, sí no es como permitido, por decirlo así. Guau. Sí. Ay, no, qué miedo. Yo, em, justo, tengo una amiga que en Día de Muertos, pues cuando éramos chiquitas, o sea, yo me acuerdo que eso me lo contó de niña, ¿no? Pero cuando en un Día de Muertos, pues supongo que cayó en fin de semana, o el caso es que no la vi, ¿no? Y llegué a la escuela así como de que, ay, ¿de qué te disfrazaste? ¿No? Y ya nos contábamos, pues, cómo lo habíamos vivido. Y mi amiga me dijo, no, yo no quise salir. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que me da, como que me estuvieron asustando mucho estos días y no quise salir a asustarme más, por decirlo, ¿no? O sea, le dije, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y me dijo que estaba en su casa, que estaba como que en su casa y que una tía que vivía ahí con ella, le dijo como, oye, oigan, o sea, que que ya sabían que iba a salir ella, ¿no? Que no iba a estar. Y que le dijo a mi amiga como de que, al rato te veo, te cuidas mucho, te diviertes, que estaba en el otro cuarto y que le empezó a decir eso, ¿no? Ya me voy, al rato te veo, te diviertes, que te la pases bien. Y en eso escuchan una vocecita que le contesta como, ¿me prometes que no te vas a tardar mucho? Ay, no manches. Y las dos salieron de los cuartos, así, o sea, viéndose, porque fue de quién fue esa voz. Entonces, pues mi amiga fue que yo no fui, o sea, yo no fui. Y que todos se quedaron así, que qué chingados, o sea, entonces pues ya como que dijeron, bueno, o sea, como que, bueno, pues, ¿qué haces también, no? O sea, con algo así. Y que como que se pasó y en la noche pues todavía ella seguía como muy asustada. Y ya sabes, entre que en la tele solo ponen películas de terror, pues el ambiente, y sí, el ambiente en Día de Muertos no es, bueno, a mí no me parece terrorífico, o sea, o que tenga miedo todo el día, pero pues sí se puede sentir una vibra diferente, ¿no? O sea, pues todos estamos hablando, estamos recordando, las presencias también pueden, pues según Día de Muertos, ahí sí, según nuestras tradiciones, pues vienen a acercarse a sus seres amados, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ella sentía como que esa sensación y en la noche estuvo escuchando pasitos, así de que afuera de su cuarto. Entonces, para ella fue como, no quiero saber, o sea, como que sí se le estuvo pasando muy mal esos días. Y, y cuando a mí me lo contó, o sea, yo estaba en, o sea, como muy impresionada de que una amiga, pues no sé, yo tenía a lo mejor como unos 10 años, o sea, que una amiga llegara a contarme algo así a la primaria, pues fue como que, órale, pero pues no lo dudo, o sea, no dudo que presencias así se puedan acercar a ti en esos días con la energía tan fuerte, ¿no? ¿Y alguna vez te pasó algo, mamá? Sí, bueno, una así tipo como lo que mencionas de que se escuchen pasos o algo así. Bueno, fue más como que sentí que se me sentaron en la cama y fue, bueno, empezó. A ver. Yo estaba durmiendo normal y sí, a veces me suelo levantar mucho en la madrugada y estaba chiquito, también tenía como 13, 14 años. Pues yo me levanto y pues suelo colocarme siempre pues algo en los ojos para tapar la luz, que esté completamente oscuro todo. Y recuerdo que me levanté, como que me quité lo que tenía una camisa en los ojos y veo al foco y veo como que,
ocurre un destello, pero pues estaba apagado y no había explicación de que, como por qué hay un destello de luz como blanca si está apagado el foco. Y pues sí me dio miedo y yo lo que hice fue voltearme. Tenía la cama pues pegada hacia una pared, me volteé hacia la pared y cuando me volteé sentí como el colchón como que bajaba, como si alguien se sentara. Yo, ay, no, ahí sí como que me dio mucho miedo porque yo dije, o sea, ¿qué es eso? O sea, se sintió como bajaba el nivel de la cama y yo quedé completamente así quieto yo no, si no me muevo no me ven, no sé. Ujú. Y me quedé ahí quieto y me esperé hasta que pues sí tuve el valor de pararme rapidito y me fui al cuarto de mis papás nuevamente. Pero No así, pues, sí fue inventes. como, y como por qué, o sea, qué era. Y sí llegué a preguntar, a investigar así, como, ¿qué significa que se aparezca un destello blanco así de la nada? Ujú. Decían que, pues, que eran como espíritus buenos o algo así. Ok. Y pues, yo tenía, bueno, mi abuela falleció y yo me quedé prácticamente con todas sus cosas, su cama, su colchón, su televisor, literal, mi mesita de noche tenía fotos de ella y yo pues unía como cuerdas ahí, decía, bueno, es un destello blanco el que me espantó, quizás pues, no sé si son espíritus buenos o no algo que te vaya a hacer daño. Digo, Ujú. quizás me visitó mi abuela o algo así y fue eso, pero ay no, sí me dio mucho miedo de sentir cómo bajaba el nivel de la cama, fue, ay, no sé, sí me espantó eso, Qué extraño. sí. Oye, ¿y en Colombia hay leyendas? Como por ejemplo, o sea, nosotros en Día de Muertos, pues entre que la Catrina, por ejemplo, ¿no? La Catrina que es como esta representación que se tiene de la muerte. Creo que no hay anécdotas como tal que sean acerca de la Catrina, pero sí el del charro negro. A la Catrina siempre la vas a ver acompañada como de un charro, pero últimamente lo hemos estado platicando con varios invitados y personas que también nos mandan sus historias acerca de que se han encontrado con el charro y con el charro en los montes, principalmente en los pueblos y montes de México. Algunos dicen que es la muerte, que es una representación de la muerte, y otras personas dicen que es el diablo. Entonces, ese tipo de historias, por ejemplo, son los que de repente acá pues te vas a encontrar, o con el de La Llorona, que también es muy popular. ¿La has escuchado? Sí, en Colombia sí, la que más he escuchado es la de La Llorona. También está en Colombia. ¿Y Sí, cuál es su historia de allá? igual como que perdió sus hijos y que los anda buscando de la nada en la calle, que si grita y se escucha lejos su grito es porque está cerca y que si escuchas cerca su grito es porque está lejos pero sí suelen hablar de más que nada de La Llorona. Es la que más he escuchado. Wow. Sí, 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 pues quién sabe de dónde entonces es la Llorona, porque todos los países en Latinoamérica Sí, la tienen. O sea, de una forma u otra tienen a la Llorona muy representada. De hecho, a ver, aprovechando, y porque también ya te había enseñado este video, les voy a leer una historia de una seguidora, porque ella justo me mandó una historia súper terrorífica con la Llorona. Nunca fui de creer en lo paranormal. De hecho, en toda mi familia solo tengo un tío que dice haber visto brujas, a la Llorona y al Charro Negro. Yo pensaba que esas cosas no existían hasta que me pasó a mí. Una noche, como a las 12, estaba sola en la sala con la ventana abierta. De repente empecé a escuchar el llanto de una mujer. Al principio pensé que eran mis perros, pero el sonido se hizo cada vez más fuerte. Parecía que alguien estaba lastimando a una mujer. Eran gritos de dolor que me pusieron la piel de gallina. Hasta empecé a llorar y a sudar del miedo. Mi hermano estaba dormido a unos metros de mí. Lo llamaba y no despertaba, aunque el llanto era tan fuerte que sentía que me aturdía. Me tapaba los oídos, pero seguía escuchándolo. Poco a poco, el sonido se fue alejando hasta desaparecer. Al día siguiente volvió a pasar, y al tercero
fue todavía peor. Le pregunté a toda mi familia si habían escuchado esos llantos, pero todos me dijeron que no. Incluso mi mamá aseguró que nunca me escuchó gritarle, aunque yo estaba convencida de que la había llamado desesperadamente. Todo ocurría entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana durante 3 días seguidos. Tiempo después, una persona me hizo una limpia y me dijo que me habían hecho brujería. Lo más extraño era que al entrar a mi habitación sentía un frío intenso, pero al salir el ambiente volvía a ser cálido. También me dio una piedra de protección y recuerdo que al acercar la mano al lugar donde la dejaba sentía un frío inexplicable. Esa no fue la única experiencia. Tiempo después también escuché brujas riéndose en mi sala. Lo más inquietante es que nadie las escuchaba, solamente yo. Este fue el relato que nos envió la seguidora y después me envió un video súper terrorífico que ya está en Instagram. Ahí eran las 3 de la mañana y que ella no sabía, o sea, lo que había pasado, pero que una vecina, o sea, no sé, días después le dijo que sus vecinos le habían dicho que tenía una bruja en el techo. O sea, que sus vecinos le llamaron y le dijeron, hay una bruja en tu techo, hay alguien en tu techo, ten cuidado. Y que cuando ella se dio cuenta, porque tiene un bebé, o sea, porque su vecina tiene un bebé en la casa, que se despertó y que fue como que mi bebé, ¿no? O sea, lo primero. Y en eso fue cuando la bruja, supongo que se fue. Eso se lo contó días después a nuestra seguidora. Y ella dijo, pues déjame revisar las cámaras, porque mi cámara da hacia tu casa, o sea, puedo ver. Entonces revisan y se ve a la bruja saliendo. O sea, ni siquiera dice que fue tan rápido que ni siquiera se convirtió en una bola de fuego. Se supone que aquí las brujas se convierten en bolas de fuego para transportarse y las puedes ver andando por así en los montes. Ay, no manches. Eso es lo que pasa, que yo nunca me he encontrado con una, pero pues que vuelen hacia acá A y mi que sean papá, entrevistadas. a mi papá sí le ha pasado algo así con brujas. Es Ujú. que vivíamos antes en una casa que muchas noches él amanecía y amanecía con rasguños en la espalda. Y pues, mi mamá decía, yo no fui, pero Sí. sí aparecía con rasguños y no se hallaba explicación. Y igualmente ahí pues iban a ungir la casa y todo eso. Y sí sentían ellos como que había algo. Bueno, en la iglesia había un señor que pues se dedicaba pues a eso, que tenía como el don de ver pues espíritus o por decir así, exorcizar, algo así. Y es amigo de mi papá y sí llegó a ir a la casa como a ungirla y sí llegaba a decir que sentía que había como algo, y que eso posiblemente era lo que lo rasguñaba a él en las noches. Es como lo más cercano así que he tenido a una bruja como tal, digo yo. Y sí, esa casa sí, ay no, sí daba mucho miedo, sí. Yo no era capaz tampoco ahí tenía mi habitación y no la ocupaba, me acostaba con mi hermana, porque era como, y las energías, la mala como energía se sentía más que nada era en el patio de la casa. Entonces sí era como ahí, en ese lugar, en el patio, donde pues dijo el amigo de mi papá, que pues sentía que había como algo, como que era, no sabía si era de mismo de la casa o de alguna casa de al lado. ¿Qué se sentía? No sé, que como una pesadez, que él sentía pesadez, porque según que cuando él percibía que había alguna mala energía, un demonio, un espíritu o algo así, que se empezaba a sentir como pesado el cuerpo, como, haz de cuenta, mm, cuerpo cortado, algo así, que Ujú. empezaba a sentir ese tipo como de síntomas cuando sentía alguna presencia o algo. Entonces decía él que en el patio era donde se sentía como esa mala energía, esa pesadez, pero que no estaba seguro si era de la casa o de Lo que pues alguna transmitían los casa de a vecinos, ¿no? A los, lo ajá, mejor. de a los alrededores o algo. Entonces sí era como feito eso. Oye, Isaac, ¿y tú crees que haya tenido que ver como el hecho de a lo que se dedicaba tu papá o algo así
para los sucesos que ustedes vivieron? Mm, pues yo creo que era más como algo de familia, algo como generacional, porque pues de hecho en la casa de mi abuela paterna, pues ella tenía un patio muy grande y pues en ese patio sí se llegaban muchas noches a llegar a ver una sombra pues de un hombre pues ahí al fondo. Y pues yo digo que va como de familia, que no sé si sea que hay algún tipo que nos echaron alguna maldición en algún punto a alguien de la Ujú. familia o algo así. Pero como que sí siento que ha seguido como un patrón, como que en familia de a mi papá le han pasado también cosas, después que me pasen a mí también cosas. Es como que siento que va por ahí porque pues yo sí considero que no he hecho como algo que genere que abra una puerta o algo así como para que me pasen ese tipo de cosas. Ok. Entonces Ujú. sí, también creo que es por ahí, por temas de familia. Pues sí, sí podría ser. Fíjate que a mí, yo la primera vez que tuve como esta experiencia cercana a algo como sobrenatural, estaba muy chiquita, o sea, tenía como unos 4 años. Y justo esto es lo que estamos hablando, a veces son cosas inocentes que te enseña tu familia, pues como desde cómo seguir una religión hasta pequeños rituales que no nos damos cuenta que te hacen como que despertar. Porque ahorita que dijiste como de que nunca has hecho algo, que sientes que has abierto como que la puerta. Yo siento, una vez mi mamá me dijo, ¿de dónde se sacó esa información? No tengo idea, pero puso unas campanas y puso como los retratos, bueno, no retratos, pero como fotos de ángeles. Y me dijo, si quieres hablar con los ángeles, toca las campanas y comienza a hablar con ellos. Y yo estaba muy chiquita, pero fue una vez la que lo hizo. O sea, no es como, ay, en esta fecha mi mamá pone sus campanas. No, o sea, solamente lo hizo una vez en la vida. Entonces me explicó eso y para mí fue como de que, qué padre, ¿no? Entonces agarré la campana, la toqué y empecé como a hablar, quién sabe qué dije, pero lo que nunca se me va a olvidar fue ver como una sombra blanca pasar atrás de mí. Y fue como, órale, o sea, ya fue como, wow, pues es que funciona muy bien, o sea, esto funciona muy bien. Y le dije a mi mamá, como, creo que vi a un ángel porque alguien pasó detrás de mí cuando toqué las campanas. Y por ella fue muy inocente, me dijo como de que, ok, pues qué bueno, o sea, está bien. Nunca más lo volvió a hacer. Y yo me quedé pensando, o sea, como, pues a veces a lo mejor también podemos abrir, darle apertura, puede ser a nuestra mente, puede ser al espacio, puede ser hacia otros seres que inocentemente nos enseñan ciertos rituales o creencias y que hacen que nosotros, aunque pensemos que no, sí le hemos dado esa apertura a otros seres. ¿Tú llegaste a jugar algún tipo de juego así como demoníaco? Ay, no, pero sí estaba muy como curioso con el de Charlie Charlie, el de los El lapicitos. de los Sí, lápices. como que, ay, me daba curiosidad, pero no me animaba. Sí, como que No, sí le tuve mucho miedo a eso. ¿Tú sí? no, no, bien, bien, no. Con el de los lápices ya no me atreví a hacerlo, pero con el que sí lo hice fue el de las monedas, que era muchísimo más inocente. Pero la verdad es que últimamente he visto tantas películas, porque esas son mis referencias. Esas son mis referencias, chicos. Tenebrosos, esas van a ser siempre mis referencias. En las que a veces nosotros creemos que es muy inocente, por ejemplo, jugar Charlie Charlie con monedas o con lápices, pero en realidad no sabes a quién le estás dando esa apertura de entrar y manifestarse en tu vida, en tu espacio. Entonces, no sé si yo me atrevería. ¿Algo más que nos quieras contar terrorífico para ir terminando el podcast? Bueno, otra que me acuerdo es que no sé si fue un sueño o si sí pasó de verdad. ¿Por qué? Bueno, estaba yo como que durmiendo y en la misma habitación. Estaba la ventana y me despierto y yo miro la ventana y veo como que se está asomando algo pequeño.
Era algo como de una tonalidad de piel oscura, casi como negro o casi azul oscuro, oscuro, oscuro. Mm, y pues yo me espanté porque dije como, ¿qué es eso? Y sí, recuerdo que me paré de la cama, igual salía corriendo al cuarto de mis papás, mm, y de la nada veo que esa misma cabeza se asoma estaba como que la puerta acá de la habitación y aquí estaban las escaleras, y como que se asomaba y yo lo alcanzaba a ver desde el cuarto de mis papás, pero no explicaba el cómo se iba a asomar si había un vacío. O sea, no había, no podría estar alguien asomándose por ahí. Y recuerdo que bajé las escaleras y me fui pues como persiguiéndolo. Ahí yo muy vergas, corriendo persiguiéndolo. Y veo que pues se va hacia el patio. Y ya cuando llego al patio, eh, lo veo encima como en el techo y me empieza a tirar unas hachas doradas. Lo que me causó curiosidad de ahí es que yo pues al día siguiente me levanté pues en el cuarto de mis papás. Como que me desperté y estaba durmiendo ahí con ellos. Y yo digo, si fue un sueño, como por qué pues estoy acá durmiendo en el cuarto de mis papás, si lo que yo recuerdo es exactamente eso, de que me tiraron las hachas doradas, yo me devolví, me acosté con ellos y me quedé dormido. Entonces, o una parte si fue un sueño, o me levanté sonámbulo, o algo así por el estilo, pero sí fue como, si no fue real, tendría que haber amanecido pues en mi habitación, no en la habitación de mis papás. Entonces sí fue como que ¿Y no, no, no no les sé. preguntaste? No, porque pues según lo que recuerdo, como que simplemente me les acosté al lado y ya. Y como que no les dije nada y ya como que amanecí ahí al lado de ellos, pero como que no me dijeron que les dije algo así, ¿no? Pero sí les llegué a decir como, ¿por qué estoy acá? Ok, ok. Como, ¿por qué estoy acá? Y fue como, ay, no entiendo. Ok, Sí, qué extraño. O sea, también tienen como leyendas de duendes, sí, ¿ya? sí, sí he escuchado acerca de duendes allá también. En la iglesia, bueno, no sé si fue un duende, dicen que fue una bruja, Sí. que eso sí pasó. Esto que lo vio mi papá y todo. Estaban como en una vigilia. Vigilia es como que los viernes se Ujú. reunían para Y hacer un se quedan culto. rezando, ¿no? Toda la Sí, noche. como hasta cierta hora de la noche. Y estaban ahí y de la nada pues se entra como un pájaro grande. Dicen que en Colombia le llaman chulos, que son como los que ven un cadáver y se lo comen. Entonces como que se metió, pero que olía horrible, 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 que olía muy feo y como que eh, gritaba, o sea, como que hacía sus sonidos. Y todos se fueron a mirarlo, pero que olía espantoso. Y sí, estaba el amigo de mi papá que tiene como ese don de percibir y ver cosas. Y pues ahí él dijo que era como una bruja o algo así. Y lo querían amarrar y dejarlo ahí pues en la iglesia. Y según que lo amarraron y lo dejaron ahí, pero que al día siguiente ya no había, no estaban, no había nada. Porque dicen que hay que como que amarrarlos de una pata y esperar al día siguiente como que se transforma o algo así por el estilo. Pero fue como extraño que se metiera y, o sea, Sí, chillaba y claro. chillaba y fue como, estaban en pleno culto y que un animal de esos que Sí, se pues meta y se meta y pues no son de vuela, buena, o sea, no no es es buen como... augurio, sí, Ujú. fue como raro también. Ok, Zach, pues muchas gracias por acompañarme hoy. Ay, a ti. Espero que no nos pasen cosas tenebrosas. Ay. No, no es cierto, no es cierto, es que la otra vez la asusté, tenebrosos. Ah. La asusté un poquito con algo que le conté porque yo en mi cuarto escucho, a ver, o sea, al lado de mi cuarto ya no hay edificio. Mi cuarto es el último del edificio y ya no hay nada más. Y en mi cama, que está pegado a esa pared donde ya no hay nada más, se escucha una familia. Se escucha una familia, se escucha como si alguien viviera acá, como si alguien estuviera interactuando ahí en
en el departamento. Entonces yo estoy dormida y escucho voces, escucho trastos, escucho todo, pero yo pienso que es el eco, o sea, que es el eco que puede viajar. Y el otro día le conté a Zach y le dije, es que yo escucho una familia en mi cama. Y Zach se quedó así y me dijo, ay, no es cierto, como que me bien asustado. Ay, sí. Entonces, yo siento que a Zach, no sé, me ve como una mujer muy extraña. Pues ni modo. Muy No, muchas paranormal. gracias, como una mujer paranormal. Sí. Muchas gracias por haber venido. Ay, a ti, muchas gracias. Y por favor, si son de otros países, cuéntenos sus historias más tenebrosas de sus países. Ajá, de su país, para poder saberla y saber también, o sea, qué tanta relación hay en Latinoamérica con las brujas, con los duendes, con cosas que parecen irreales, pero que todo el mundo hemos visto. Y yo tengo ya para terminar, yo tengo una teoría muy rara. Yo siento que si todos pensamos que existe, existe. Sí. Es que no hay otra. Pero bueno, cuéntenos sus historias. Adiós. Bye.